Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Ya se durmieron, me asusto, Dios. Yo recién voy a empezar y tengo como 1 hora y media por delante y ya están dormidos. No, qué bueno verles. La verdad que a pesar de este tiempo loco, ¿no?, en el que tenemos que guardar cierta distancia, aunque algunos matrimonios ya vi que acercan la silla, ¿viste? No los voy a deschavar, pero tiempo raro, ¿no? Nos limitan la capacidad de gente que podemos estar. Gracias a Dios por la tecnología, podemos conectarnos, transmitir por Zoom, por YouTube y buscarle la manera, pero como decía Denise, y recién me venía la misma impresión en el espíritu mientras cantábamos acerca del pan de vida. Si hay algo que podemos identificar en momentos como este, es el gozo de encontrarnos con la familia, hacer cientos de kilómetros de casa o miles de kilómetros en un avión a algún lado, pero encontrarnos con gente que estamos comiendo el mismo pan. Pablo dijo en 1 Corintios 10 que aunque somos muchos, somos un solo cuerpo porque comemos el mismo pan. Y si hay algo que podemos identificar con ustedes, con nuestros amados amigos Alejandro y Romy, es que estar sentado en una mesa, estar esta tarde de locos que a quién se le ocurre hacer 4 horas de reunión un sábado a la tarde. Y bueno, y todos estábamos acá, así que se ve que hay hambre, como decía Denise, pero podemos identificar eso, nos encontramos en la mesa comiendo el mismo pan. Y realmente esa es nuestra oración esta tarde. Los honro, gracias. Los honro por la obediencia a la convocatoria del Espíritu. Sé que algunos van a ver después este video seguramente, pero cuando el Señor identifica el hambre en nosotros, el pan está provisto. Y si hay algo que tiene el pan de vida, es que nos alinea todo el diseño de Dios. Es porque el pan es Cristo mismo. Así que esta tarde les animo a que se ajusten los cinturones, si tienen cuaderno, prepárense porque esta es una palabra de esas que vamos a tomarnos un rato, vamos a hacer 2 bloques, ¿sí? Probablemente nos lleve como 3 horas trabajar esto, aunque es solo el comienzo, porque hay muchísimo para hablar del tema. Pero los animo a meternos juntos esta tarde con hambre, con actitud en el espíritu, una oración. Señor, abrí mis ojos, que esto lo escuche, lo vea como si fuera la primera vez. Porque le puedo asegurar que cuando empezamos a ver, y el Señor nos abre los ojos a ver la grandeza de la salvación. Y Alejandro no sabía que el fin de semana pasado estaba preparando la introducción a todo lo que el Señor, no introducción porque sea menos, sino que estaba abriendo el camino, ¿no? A poner el hambre de lo que el Señor está queriendo hablar en este tiempo y nos está abriendo los ojos en todas las naciones, a entender más esta hermosa vida que opera en nosotros, esta hermosa obra de la cruz, como cantábamos, ¿sí?, que nos alinea, nos nutre, nos llena, y nos da acceso a la verdad. Y la verdad nos gobierna. Y cuando la verdad nos gobierna, la verdad es Cristo mismo. El Espíritu siempre nos lleva a la verdad, y la verdad en nosotros produce orden, produce vida, produce paz, produce todo lo que está diseñado desde la eternidad para producir. Así que vamos a compartir en esta tarde con todos ustedes valientes. Gracias por el té. Gracias a Dios, estos días daba gracias a Dios porque amo el té, me encanta el té común. Estuve con unos días averiados, estuve como 2 o 3 días sin comer, así que, me traen una taza de té y me encanta. Digo, vengo tomando té hace una semana. Gracias. Vamos a hablar acerca de la salvación o la reconfiguración del alma. Yo le traje la presentación, le dejé también al pastor, después les puede pasar por WhatsApp las notas, así que tienen para estudiarlo porque es un tema muy importante y como ustedes si lo escuchan hoy atentamente y el Señor nos abre el entendimiento, van a poder explicar las escrituras de principio a fin y todo lo que le pasa en su vida de principio a fin y todo el plan que Dios tiene para nuestras vidas. Así que suena ambicioso lo que digo, pero esa es la verdad, ¿sí? Así que miren, cuando hablamos de la salvación o reconfiguración del alma, que suenan palabras raras, la Biblia, las Escrituras lo ponen en diferentes maneras. Por ejemplo, Pablo en Romanos 12 habla de la renovación del entendimiento. Pásame la próxima, por favor. La renovación del entendimiento. Ustedes tienen ahí en Romanos 12:2, solo se los menciono, pero para entender esta imagen que les pongo, este logo que lo van a ver una y otra vez en este tiempo, sobre todo en las redes en las que trabajo, en los libros, van a ver
Esto que la cruz tiene como tecnología, como operación para hacer en nosotros. Traer a nuestra alma, que es la mente, la voluntad y las emociones, toda la realidad del espíritu. Para que no seamos personas ambivalentes, personas de doble ánimo, como dice Santiago, personas, como dice la psicología, con personalidad múltiple, 2 personas en un mismo cuerpo. ¿Sí? El espíritu dice una cosa, Dios dice una cosa y mi mente me dice otra. Y yo tiene tanto poder mi mente que yo le creo a mi mente, aunque digo creer en Dios. Alguien decía el otro día, Dios me abandonó en este tiempo, todo esto que me está pasando ya está, lo tengo asumido, Dios me abandonó. Y yo lo escuchaba y no podía creer. Y no lo escucho con juicio, lo escucho con tristeza porque me está diciendo lo que está en su alma, no lo que está en su espíritu. Y me están mostrando que no está viendo la realidad que está en su espíritu. ¿Cómo Dios nos va a abandonar si Cristo ahora vive en nosotros? Pablo decía, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. No hay forma que Dios nos pueda abandonar. Es como que yo diga, uy, mi mano me abandonó, pero la mano no se puede despegar del cuerpo. O sea, Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Nosotros somos la iglesia claramente, no las 4 paredes, las personas. Yo soy parte de la iglesia, yo soy parte del cuerpo. O sea que si Cristo es la cabeza, yo soy parte del cuerpo, es la misma persona. ¿Cómo me va a abandonar? Entonces ahí nos damos cuenta que muchas veces tenemos criterios en nuestra cabeza que no concuerdan con la realidad de mi espíritu. Ni hablar de tantas cosas, problemas de identidad sexual, dudas, confusiones, luchas emocionales, toda una película que solo está en mi cabeza. Mi espíritu es perfecto, como lo vamos a entender ahora, si es que nacimos de nuevo. Así que en las Escrituras encontramos la renovación del entendimiento, la salvación del alma, la llama Pedro, como vamos a leer ahora enseguida, o la reconfiguración del alma, como nos gusta llamarlo a algunos, porque lo vamos a ver en unos minutos, en la desobediencia del primer Adán, una de las grandes catástrofes es que el alma del primer matrimonio se desconfiguró de lo que Dios había diseñado y tiene una configuración fuera de diseño. Entonces ahora lo que la cruz nos ofrece es una reconfiguración. No se asuste, son palabras que parecen técnicas y complejas, pero son muy fáciles, las vamos a ir entendiendo enseguida. Dice 1 Pedro 1:9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Miren, después van a ver que Pablo habla lo mismo. Pedro está hablando a cristianos, a la iglesia de Cristo, hace 2000 años atrás, y le está diciendo que hay un fin de la fe. Si ellos tienen fe, ya nacieron de nuevo. ¿Cómo si ya son cristianos, ya nacieron de nuevo? El fin va a ser la salvación de sus almas. Claro, como nunca nos hemos metido a estudiar esto, y creo que Dios en este tiempo ha establecido como una buena plataforma para que podamos entender mejor esto. Al haber entendido la vigencia del nuevo pacto desde la obra de la cruz y el antiguo pacto ya caduco, al entender el Evangelio como una persona, no como los 4 evangelios, sino el Evangelio como todo lo que Dios nos dio en Cristo, al entender este tipo de cosas, tenemos una plataforma para entender un poquito más y avanzar un poquito más en el entendimiento de lo que Dios estaba diciendo. Alma aquí, si ustedes investigan, pueden googlearlo, lo van a encontrar. La palabra original que define aquí, o escribe aquí la palabra alma, es la palabra psiche, del griego. Acuérdense que el Nuevo Testamento está escrito en griego. ¿Sí? Hace 2000 años se escribió esto. La palabra original que usó ahí Pedro para escribir es psiche, de donde viene la palabra psicología. Psiche es alma, cabeza, mente, voluntad y emociones. Así que Dios no está diciendo acá que yo, si tengo fe, quizá me voy a salvar. No, está hablando de que yo ya soy salvo, pero me está hablando de otra salvación, de la salvación de mi alma, de la mente, la voluntad y las emociones. No me puedo tomar el tiempo, miren, las evidencias escriturales son abrumadoras. Si ustedes se acuerdan, ahí en la misma carta de Pedro, más adelante, Pedro dice: deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Pero él está escribiendo a la iglesia, a los que ya son salvos y van a crecer para salvación. ¿Ve que parece una contradicción? Pero no, él está hablando de algo específico, está hablando de la salvación del alma, de que el alma vea lo mismo que está en mi espíritu. Digo espíritu acá porque me gusta identificarlo como el ser interior, ¿no? Mi cabeza están mis pensamientos, mis decisiones, mi voluntad, mis emociones, pero en mi ser interior, en mi espíritu, Dios instaló algo por su espíritu. Mire, no está ahí, pero lo recordaba recién y lo busqué mientras
antes de pasar a participar, me acordaba de el apóstol Pablo escribiéndole a su hijo espiritual Timoteo. Es su segunda carta, Pablo ya está preso, está a días de ser decapitado, está escribiendo una de sus últimas cartas, muy importante leer cartas como esta porque estamos viendo la preocupación apostólica por las próximas generaciones. Y él, terminando su segunda carta a su hijo espiritual Timoteo, quien ya es cristiano, ya es hijo de Dios, es su colaborador apostólico, es edificador de la iglesia en toda la zona, Pablo le escribe lo siguiente, mire, dice 2 Timoteo capítulo 3, versículos 14 en adelante, dice, pero tú permaneces firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido. O sea, él habla de Timoteo teniendo una trayectoria, un convencimiento, una vida, algo que ya cree, ¿sí? Dice, permanece firme, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Pablo usa mucho esto de hacerse cargo de quién le enseñó, ¿no? Yo te enseñé, imítame como yo imito a Cristo, ¿no? Pablo está muy seguro de lo que está enseñando. Y él le sigue diciendo, versículo 15, desde tu niñez conoces las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Y otra vez, parece una contradicción que Pablo le esté hablando de que Timoteo sea salvo si él ya es salvo. Ya es un colaborador apostólico. No le está hablando de la salvación de su espíritu, de la salvación en el sentido de eternidad, le está hablando de la salvación de su alma, de su vida, de la trascendencia de su vida aquí, ahora en la tierra, mientras todavía estamos en la tierra, que mi alma pueda tomar toda la realidad del espíritu y pueda expresar en lo cotidiano la misma realidad que Dios ya puso en mi espíritu. Porque si no, nosotros somos cristianos sabáticos o domingueros, ¿no? Y después en la semana hacemos la nuestra, con nuestros criterios, con el criterio del mundo, del Dios de este siglo, como dice el apóstol Pablo. ¿Por qué todavía, si están en Cristo, viven con los fundamentos del mundo? ¿No? En Efesios capítulo 2. Bueno, no, hay mucha evidencia bíblica, pero quiero que entiendan esto. Lo que Dios está buscando es la salvación de nuestra alma. Y vamos a ver en esta tarde qué significa esto. Solo es posible entender esto, entender la salvación de nuestras almas, si entendemos el ser integral. Y ahí es donde vamos a meternos un poco esta tarde. Desde la cruz en adelante tenemos que entender esto. Nosotros somos espirituales. Alguien me decía el otro día, hace un tiempito, tomando Génesis 1 y 2, decía, no, pero Dios creó al ser humano y lo llamó alma viviente. ¿Se acuerdan? Claro, pero eso fue en el origen, como un diseño, como una intención, en el sentido, porque ahí dice que los llamó almas vivientes. El alma, como es la mente, la voluntad y las emociones, es el mecanismo, el motor de la expresión del ser humano. Ustedes me conocen a mí por mi alma. Yo me doy a conocer por mis pensamientos, mi carácter, mis actitudes, mi manera de hablar. Eso es alma. Por eso Dios, y ahora lo vamos a ver porque tiene un sentido, pero después de la cruz nos hace hijos de Dios. Dios es espíritu, nosotros ahora somos espíritu. Dios nos trasladó a la realidad de su amado Hijo, es espiritual. Y en Cristo hoy, después de la cruz, ya no somos alma viviente, somos espíritu, somos espirituales. Entonces, ¿cómo se explica esto? El ser integral. Somos espirituales, tenemos un alma y habitamos un cascarón, un cuerpo. ¿Sí? Y es una unidad indivisible. Y aquí está uno de los grandes conflictos de la medicina, de la psicología, porque ¿qué hacen? Particionan un ser que Dios no diseñó para ser particionado. Y entonces el médico estudia solo el cuerpo, el psicólogo, el psiquiatra estudian solo la cabeza, o a veces los pastores se meten un poco ahí porque hay que ayudar a los hermanos, ¿no? Y hacemos, ¿viste?, malabarismo como el del semáforo. Pero Dios nunca pensó que nosotros dividamos nuestro ser. Cuando hablamos del alma o hablamos del espíritu, son partes de un solo ser que tiene el diseño de funcionar como una unidad. Por eso es trágico que yo no sepa qué pasó en la cruz, es trágico que yo no sepa la realidad que está en mi espíritu, porque entonces yo estoy dividido, cuando Dios espera que yo sea uno y que toda la realidad que ya fue instalada en mi espíritu se exprese a través de mi alma, que es para lo cual Dios creó el alma. Entonces, miren, Génesis 1:26, dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Aquí tenemos en la hoja 1 de la Biblia, en uno de los primeros capítulos de la Biblia, la intención
eterna de Dios. Sabemos que Dios no cambia, ¿verdad? Y si Dios dijo, hagamos en la eternidad, antes que el ser humano fuera creado, Dios dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, lo que está diciendo es que Dios va a hacer a un ser humano que sea como Él, su foto en la tierra. Algo otras veces que hemos venido lo hemos explicado, ¿no? Como la licencia de conducir. Si yo miro la imagen de la licencia de conducir, no soy yo, pero es mi imagen, me representa. Si yo le muestro al policía, él puede cerciorarse mirando la imagen, mirando mi cara, que soy la misma persona. Eso es ser imagen. El diseño de Dios fue que el ser humano se expresara en la tierra y mostrara a Dios mientras andaba por la tierra. Y tenía un propósito, que tenga dominio. El ser humano fue diseñado por Dios, pensado por Dios para gobernar, pero pequeño detalle, sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran sobre el suelo, no sobre otro ser humano. Ahora miren el 27, dice, así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Dios no tiene ningún problema con el feminismo, ni el machismo, con el sexo binario y toda esta tontera humana que la sabiduría humana está inventando. Dios creó un hombre y una mujer. Y a vos te podés llamar, te podés sentir mujer y decir me siento mujer, pero cuando te vas al médico te van a examinar la próstata, porque sos un hombre. Bueno, no me quiero meter en lío, ¿no? Pero te vas a morir y en 200 años te van a hacer un ADN de tus huesos y el ADN va a decir, era hombre. Y el sexo no binario del DNI se va a pudrir en el plástico y en 200 años no va a existir. Solo el ADN va a decir la verdad de quiénes éramos, ¿no? Entonces, este es el diseño. Ahora, miren, Dios en la eternidad piensa, voy a hacer al ser humano como mi foto en la tierra para que pueda expresarse y darme a conocer, es el eje del propósito eterno, y entonces los crea como hombre y mujer, ¿sí? Así que necesitamos entender esto. ¿Por qué es importante entender esto? Porque vamos a entender mucho del alma a partir de entender esto, que Dios nos creó para su propósito. Si usted se levanta cada mañana y no sabe para qué se levanta, le cuento, eso es una tragedia. Si nos llamamos hijos de Dios y no sabemos para qué nos levantamos cada mañana, es una tragedia. Y le cuento, lamentablemente 8 de cada 10 cristianos no lo saben. Pero está en la hoja 1 de la Biblia. Yo tengo 4 generaciones de creyentes y yo no veía esta realidad hasta hace 6, 7, 8 años atrás. Pero necesitamos volver a entender que Dios nos creó para su propósito eterno. Su propósito eterno es darse a conocer. Por eso somos su imagen y semejanza. El objetivo era que nosotros nos demos a conocer a Dios. Que seamos sus representantes, su expresión en la tierra. Dios quería un gobierno sobre la tierra. Para eso crea al ser humano, para que gobierne en su nombre, representante, y sea la expresión de Dios en la tierra. Esto es clave. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? No sé a qué hora empecé, cuánto, me tomo el tiempo que necesite. Me dijo Alejandro, cuando empiecen a juntar los cables y a apagar la luz, para. Pero bueno, o cuando se desconecten todos de YouTube, paramos. El día, Génesis 5, 1 y 2, dice, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo, hombre y mujer los creó y los bendijo a los dos y les puso por nombre Adán a los dos, el día en que fueron creados. Los creó como uno, hay una unicidad aquí que Dios diseñó, ¿sí?, para expresar a Dios y para gobernar sobre la tierra. Y miren, no vamos a entrar por este lado porque sería hablar otras 3 horas, pero la familia fue diseñada con el potencial, eran un matrimonio que todavía no tenían hijos y Dios le dio el gobierno sobre toda la tierra. No menosprecie su casa, no menosprecie, hoy soy solo un matrimonio, no tengo hijos, y no sé si voy a tener hijos, porque usted porta en su interior el potencial de afectar la tierra. La vida no es un juego. Le cuento, desde que usted se unió a la cruz, usted pasó a ser persona pública. Usted dice, no, pero yo no tengo una fanpage, yo no soy persona pública, nadie me conoce, no tengo muchos seguidores. No, te conoce tu vecino, te conoce hasta tu suegra, te conoce. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Necesitamos entender esto, porque el diseño eterno de Dios es que nosotros fuéramos persona pública, personas que dan a conocer al que representan. Yo no me represento. Aunque puedo representar una familia, puedo representar a mis pastores, puedo representar a una organización con la que colaboro y caminamos juntos y trabajamos para afectar las naciones, puedo representar a mucha gente, pero yo represento a Dios primeramente.
y el diseño de Dios, cuando yo entiendo esto, yo tomo en serio el diseño y lo empiezo a vivir primero en mi casa. Pero no me quiero ir por ahí, pero solo quería que entiendan esto. El diseño es hombre y mujer, por causa del propósito eterno, para representar a Dios en la tierra y gobernar sobre la tierra. Esto nos tiene que quedar claro porque el alma entra mucho ahí en juego, porque si nosotros empezamos con otros criterios, expresamos otra cosa, ¿sí? Y pensamos de manera que Dios no diseñó que pensemos. Colosenses 1, 15 al 16, solo para recordarlo, Pablo veía esto y decía, hablando de Cristo, ¿no? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas. ¿Cuántas cosas? ¿Por medio de quién fue creado todo? De Cristo. Así que Cristo es más grande que toda la creación. ¿Y Cristo dónde está ahora? Vive en nosotros. O sea, que mi mundo interno es mayor que el mundo externo. Ahí nomás ya, con eso yo podría cerrar acá y podemos irnos. Si usted solo entiende eso hoy, le puedo asegurar que no va a existir nada fuera de nosotros que nos vaya a afectar si nosotros entendemos la realidad interna que nos gobierna. Porque la realidad interna nuestra es más grande que todo lo que vemos afuera. Lo dice, lo acabo de leer acá. Dice, Él es el principio, ¿no? Por medio de Él fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sigue ahí el texto, ¿no? Y Él dice Pablo ahí, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. ¿Usted ve acá Génesis 1:26? Que Dios nos creó para hacer su expresión. Todo fue creado por medio de Cristo, para Cristo. O sea, todo fue creado para que lo exprese a Él. Vaya viendo cómo ahora uno puede ir entendiendo más claro por qué Dios tiene tanto interés en poner a Cristo en nosotros y tiene tanto interés y todo su trabajo es el aumento de Cristo en nuestra vida. Porque el aumento de Cristo es lo único que va a mostrar al Padre. Jesús decía, el que ve al Hijo, ve al Padre. Y hoy el Hijo, en ese momento, hace 2000 años, estaba en una persona. Era Jesús allá en Israel. Pero hoy el Hijo, Cristo, está en millones de personas en todo el mundo. Y el que ve al Hijo, ve al Padre. Usted y yo tenemos la responsabilidad de mostrar al Padre, no como una reunión, como vida, todos los días de nuestra vida. Porque para eso fuimos diseñados, para hacer su expresión. Entonces miren esta imagen. En esta imagen entendemos cómo Dios creó al ser humano en el origen. Dios estaba en su eternidad, como leímos recién, ¿no? Y dijo, hagamos al ser humano, ¿sí? Si le das enter va a ir apareciendo la imagen. ¿Sí? Hagamos al ser humano, pero claro, Dios es espíritu. Y sabemos que Dios se arremangó las manos, ¿no? Y agarró el barro y creó al ser humano con sus propias manos, que es materia. Entonces, ¿cómo se mezcla materia y espíritu? No se puede. Lo dice en los evangelios, ¿no? El que nace de la carne, carne es, el que nace del espíritu, espíritu es. Son dos cosas diferentes. Entonces, ¿Dios qué hace? Crea al ser humano con un área espiritual, que es la que se conecta con Dios, con el alma como la reguladora en el medio entre el cuerpo y el espíritu, la reguladora entre la materia y el espíritu, ¿sí? En ese momento que Dios sopla aliento de vida en esta materia, que Dios es espíritu, se crea el alma. O sea, miren, nosotros pensamos que la psicología habla del alma. Esto estamos hablando de hace miles de años. En el origen, el primer ser humano, Dios lo creó con un alma. Dios tiene para hablar acerca de esto, no la psicología. Con todo respeto, yo soy psicólogo, pero con todo el respeto que me merece la ciencia, ¿no? Entonces, miren, ¿por qué es importante entender este diseño? Porque esta es la manera en que Dios diseñó que funcionemos. Si ustedes se acuerdan, Pablo toma esta imagen en 1 Tesalonicenses 5:23, que el Dios de paz guarde todo nuestro ser, es un ser indivisible, espíritu, alma y cuerpo. Irreprensible, irreprochable. Y yo sé que si nos ponemos a hacer preguntas hoy, vamos a encontrar varias áreas reprochables en alguna parte de nuestro ser, ¿o no? Pero, ¿qué es la propuesta que Dios tiene a través de la obra de la cruz? Que todo nuestro ser se transforme en irreprochable. Que todo se ordene. ¿Sí? Así que vemos que Adán fue creado completo, fue puesto en un ámbito de gloria, que era el Edén, un ámbito sin necesidad, donde estaba todo provisto. Miren el origen. Provisto, completo, un ámbito, todo sombra de lo que hoy significa, gracias, lo que hoy significa estar en Cristo.
¿O no se acuerda Colosenses 2 que dice que los que están en Cristo están completos? Pero esto fue el origen, fue el diseño, la intención original. Todo esto está sucediendo antes de la desobediencia. Ahora, entendamos lo siguiente. ¿Cómo funciona este espíritu, alma y cuerpo? Por esto es importante entenderlo. El espíritu es como el dueño, como si mi ser fuera una casa, ¿no? El dueño, el alma es el mayordomo y el cuerpo es el sirviente. Preste bien atención a esto porque esto lo va a identificar todos los días, porque desde hoy estamos en una lucha permanente entre la gestión en el alma o la gestión en el espíritu. Por eso los apóstoles decían, anden en el espíritu, no anden en la carne. Hay una intención, una carga, una preocupación apostólica por cómo andaban los discípulos, los santos, la iglesia de Cristo. No puedo andar de cualquier manera, tengo que andar en el espíritu, porque Dios diseñó que el espíritu sea el dueño, el espíritu es el que recibe de Dios. Romanos 8 dice que el espíritu le dice a mi espíritu que soy hijo de Dios. Ese es el orden. Empieza en el espíritu. Espíritu, alma y cuerpo. El espíritu es el dueño, el alma el mayordomo y el cuerpo el sirviente. Así fue diseñado el ser humano en el origen. Y en Génesis 2, 16 y 17 Dios les advierte. Miren esta palabra, Dios les advirtió. Puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto. Miren qué importante que es la comida. Mi esposa no la veía desde el martes, estuve todos unos días muy averiado por una intoxicación y me vio y me bajé como 2 kilos tomando té estos días y solo del martes a hoy, sábado, y me ve flaquito, ¿no? Pero estoy mejor así, ¿no? Imagínense la comida, ¿se nota o no se nota? Si yo como chatarra se nota, si yo como sano se nota. O si no comí, se nota, como en mi caso, ¿no? Pero dice, Dios les advierte, miren, Dios diseña un ser integral, lo pone en un ámbito espectacular donde estaba todo provisto, le da propósito, le da sentido, le da gobierno sobre toda la tierra, pero les advierte. Ojo con lo que comen. Necesitamos identificar lo que comemos. Dice, pueden comer todo árbol excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes, Dios no estafa a nadie, Dios dejó claro cómo era la cosa. Si comes de sus frutos, sin dudas, morirás. ¿Qué dijo Dios que iba a pasar? Que iban a morir. Y usted dice, pero ¿qué pasó? ¿Adán no murió? Sí, algo pasó, algo murió. Algo sucedió catastrófico, cósmico, como lo vamos a ver en esta próxima imagen, que define todo lo que nosotros estamos viviendo. Es el mismo diseño, ¿no? Este espíritu, alma y cuerpo, solo que como ahora por la comida equivocada ellos se independizan de Dios, mueren como Dios dijo, el espíritu muere, el espíritu se desconecta de Dios, muerto para Dios, no para... Yo no morí. Algo de mí murió, me desconecté de Dios, me desconecté del origen. Y si ustedes estudian bien Génesis 3, ahí nomás todavía estando adentro del huerto, antes que Dios los eche, ya empezaron a pasar cosas en su interior y se empezó a configurar el alma, que le decía Alejandro que no vamos a tener el tiempo de verlo, pero usted puede estudiar ahí y van a ver los fundamentos que se configuran en el alma y ellos empiezan a decir, uy, tengo miedo, mirá, va a venir Dios. ¿De dónde? Antes no tenían miedo, hace 5 minutos no tenían miedo, ahora tienen miedo. Estoy desnudo y Dios le dice, pero ¿y quién te enseñó que está desnudo? Si hace 15 minutos estaba desnudo y no tenías ningún problema. ¿Entienden? Algo empezó a cambiar, todavía estaban adentro del huerto. Empiezan a echarse la culpa, la enemistad, las apariencias, vamos a taparnos porque estamos desnudos, ¿qué va a decir Dios? Todo eso se configuró en el alma humana en la desobediencia, hace miles de años. Y esto es catastrófico. ¿Por qué pongo la palabra ahí zombie? Porque ahora todo ser humano que no está en Dios es un zombie. ¿Vieron las películas de los zombies? Así literal, un muerto que cree que está vivo. Si no lea Juan, 1 Juan 5, Juan dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. No dice el que va a la iglesia tiene la vida. Dice el que tiene al Hijo tiene la vida, el Hijo es Cristo. O sea, ¿ven cómo empieza todo a tener sentido? La Biblia tiene todo el sentido de tapa a tapa. Las Escrituras muestran a Cristo de tapa a tapa, me muestran el diseño, la intención de Dios, el propósito eterno de principio a fin. No hay nada que inventar, ni que imaginar, ni que interpretar. Es milimétrico, el plan encaja cada cosa en su lugar. Ahora, ¿qué sucedió? Como el ser humano, el primer ser humano muere espiritualmente,
lo poco que queda de ese espíritu muerto se fusiona con el alma. Por eso usted va a identificar que antes de venir a Cristo tenía como cierta interés por lo espiritual, iba a una virgen, iba de rodilla a algún lugar, se iba a Tailandia, quería, no sé, meditar, todo lo que el ser humano hace, reiki, todo tipo de cosas, como para de alguna manera acercarse a Dios, pero no se puede, porque mi espíritu está muerto. El diagnóstico de Dios para el ser humano no es que es violento, que tiene problemas financieros, que vive en el tercer mundo y los de Estados Unidos o de Inglaterra son mejor. No, no. Cualquier ser humano en cualquier lugar del mundo, si no está en el Hijo, está muerto. Ese es el diagnóstico del ser humano, según Dios. Lo acabamos de leer. Ahora mire, para que no piense que estamos inventando, Dios mismo define lo catastrófico que sucedió ahí en Génesis 5. Solo 5 capítulos después del origen. Dice, el día en que creó Dios al hombre, recién lo leímos, hombre y mujer los creó, los llamó Adán, eran uno, perfecto. Dice, vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen. No fue que comió una manzanita y bueno, desobedeció y comió el árbol que no tenía que comer. No, no. Lo que sucedió fue catastrófico. Murió espiritualmente, se desconectó del diseño, quedó fuera del huerto, fuera del plan, fuera de la provisión, y ahora empieza, en vez de a multiplicar lo eterno en las generaciones como fue el plan, empieza a multiplicar su propia imagen, su propia semejanza. Ahora entiende por qué Pedro dice, por ejemplo, heredamos la vana manera de vivir de nuestros padres. O Romanos 3, que Pablo dice que por medio de un hombre entró la muerte, pecado de un hombre, pecado de toda la humanidad. ¿Entienden por qué? Porque todos, Él es nuestro representante, todos estuvimos en Adán, todos tenemos la experiencia de Adán. Dice Romanos 3:23, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Y acá empezamos a entrar al tema, que gracias a Alejandro que lo introdujo tan bien el fin de semana, ¿no? Hablar de la salvación tan grande como dice Hebreos. Claro, nosotros pensamos que la salvación es un evento. Yo antes estaba por la vida y ahora me encontré con Cristo y entonces en vez de ir al infierno me voy al cielo. Antes iba al baile y ahora voy a una reunión el fin de semana. No, no es un evento, es una vida. Dios puso una vida en nosotros porque estábamos muertos. Por eso Jesús viene y dice, vine a ofrecerles vida. Y vamos a ver cómo vamos a empezar a ver el sentido y vamos a ver la grandeza de la obra de la cruz. Lo tremendo, lo impresionante que sucedió en la cruz, que nos provee ya hoy como tecnología, como operación de la cruz en nosotros para en el hoy, ahora, viviendo la eternidad que es Cristo en nosotros, empezar a expresar al Padre como fue el diseño del Génesis 1:26. Dice Romanos 5:12, por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron. Yo me acuerdo de chiquito leer esto en la escuela dominical y no entendía. ¿Cómo? Si fue Adán, ¿qué tengo que ver yo? Yo vivo acá a media cuadra, vivía a la vueltita así de la congregación donde íbamos de chiquito. Era muy de chiquito, amé al Señor y siempre ya a los 8 años ya me regalaron mi primera Biblia, me bauticé. Me acuerdo que mi pastor me llamaba para servir la Santa Cena. Éramos una congregación no muy grande, un poquito más grande que esta quizás. Y era, viste, niño de ratón de iglesia, ya andaba de chiquito ahí. Y yo decía, pero yo soy buenito, yo vivo con mi familia acá a la vuelta, somos todos buenitos. Y no podía entender esto. Claro, porque necesitamos que se nos caigan los velos y necesitamos entender que en la experiencia de Adán estamos todos. Y a no ser que experimentemos la vida del Hijo, lo que creemos que es vida no es vida. Mi vida no es mis 2 perros, mi casa, mi auto, mis hijos. No, mi vida es Cristo. O no es vida. O soy un zombie. ¿Qué hacen los zombies? Salen a comer. Miren qué parecido, ¿no? A comer lo que se le cruce. Siempre es una cuestión de comida. Por eso es tan importante entender el pan de vida y entender la mesa espiritual que el Señor nos sirve. A usted no le sirve ir a una reunión donde la pase bomba y haya luces y humo y wow, qué linda reunión. ¿Cómo sentir la presencia del Señor si usted el martes va a ser un desastre? Le sirve estar en un lugar donde le ofrecen una mesa donde usted puede comer el pan de vida que transforma su vida desde el interior y que usted lunes, martes, miércoles sigue siendo la misma persona con el mismo propósito y el mismo sentido de vivir la vida de Cristo y expresar al Padre en la tierra y poder decir, el que ve al Hijo ve al Padre.
No hay nada que nos dé más sentido que eso. Después, si usted tiene más o menos dinero, trabaja acá o allá, es toda una anécdota, da lo mismo. O sea, haga lo que le hace feliz, trabaje en lo que le hace feliz. Pero nuestro verdadero trabajo es representar al Padre en la tierra. Por eso es tan importante entender la salvación del alma, porque el Padre se va a expresar por mis palabras, mis pensamientos, mis criterios. O voy a expresar al Dios de este siglo, voy a expresar lo mismo que cualquier cristiano. ¿Por qué se creen que en Romanos 12:2 Pablo dice no se amolden al mundo actual, sino cambien su manera de pensar? Es la renovación del entendimiento, es la salvación del alma. Que nos provee la tecnología del Evangelio, la obra de la cruz nos permite que todo en nuestra cabeza cambie y el mundo se caiga a pedazos a nuestro alrededor y nosotros estamos firmes. ¿Cómo el gozo en la tribulación? Porque el gozo no es estar contento, el gozo es un estado interno, es un gobierno en mi interior, el gozo es Cristo. Yo puedo estar en una situación adversa y en mi interior estoy en gozo. Es más, y tener sumo gozo, como dicen los apóstoles, ¿no? Las cartas apostólicas, cuando se encuentren, no solo con gozo, un gran sumo gozo cuando estás en prueba. Pero claro, al alma no le gusta eso, ¿no? Yo no quiero estar en prueba, Señor, sacame de esto. Y el Señor me dice, tenés gozo en la prueba. Esas aparentes contradicciones, no hay contradicción, ¿no? Bueno, avancemos un poquito. El verdadero problema entonces del hombre hoy, según el diagnóstico de Dios, es que está muerto. Así que en cualquier área de nuestra vida donde no esté el gobierno de Cristo, esa área está muerta. Por eso es tan importante entender la perspectiva de Dios de las cosas. Y gracias, Romy, porque cantábamos esa canción recién, Tu verdad nos gobierna. Realmente, cuanto más su verdad nos gobierne, cuanto más veamos, como cantábamos también en la otra canción, desde su realidad puedo ver tu realidad. Porque hoy tenemos la mente de Cristo para ver cómo Dios ve las cosas. Dios ve todo reconciliado y mi alma ve todo enemistado. Pero cuando su verdad nos gobierna no estamos enemistados con nadie, no tenemos problema con nadie. Porque de nuestro interior fluye reconciliación. Pero Dios, por eso Efesios 2 dice, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos, dígalo fuerte, muertos en pecados, nos dio vida. ¿Qué nos dio? Vida. Costumbres, doctrinas, horarios de culto, formas de vestir. Y no estamos diciendo que ahora hagamos cualquier cosa, nos vistamos como quisiéramos, no, porque obviamente todo expresa la realidad interna que tenemos, ¿no? Pero dice, Dios nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. ¿Por qué Dios nos dio vida? Porque estábamos muertos. Usted no tiene que ir a una persona y decirle, bueno, mirá, si vos venís conmigo a la reunión, el pastor te va a explicar cómo es Dios. No, yo tengo vida, tengo su vida, mirá, vos necesitas vida. Todo ese vacío interno que sentís, ese sinsentido con el que te levantás cada mañana, eso es muerte. En tu interior hay algo que está muerto. Dios no está en la ecuación, entonces nunca te va a ir bien. Y le decís, Dios te ofrece vida, y es el mejor evangelismo. Ahora, ¿sabe cuál es? A veces ni siquiera decirlo, es que se note la expresión de su vida. Y ahora después vamos a ver las características de cuando mi alma está siendo absorbida por su vida. Algunas de las evidencias, porque se expresa, el alma fue diseñada para expresar, como vamos a ver ahora. 1 Juan 5, ahí está el texto que les mencionaba recién, y este es el testimonio. Hay un testimonio interno que Dios ha dado. Dios ya nos dio este testimonio. Él nos dio vida eterna. Recuerde que Jesús en Juan 17:3, Él mismo en sus propias palabras definió la vida eterna. La vida eterna es conocer al Padre y al Hijo, a quien has enviado. ¿Sí? Esa es la vida eterna. Empieza el día que me uní a Cristo. Yo ya estoy viviendo la vida eterna. No es cuando me muero y me voy al cielo. Y dice, Él nos ha dado vida eterna y esa vida está en el único lugar que hay vida según Dios es en el Hijo. No estás en el Hijo, no hay vida. El que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Hoy el INADI lo cerraría la cuenta de Instagram de Juan con estas palabras. ¿Cómo? ¿Quién sos para decirme que yo estoy muerto y vos porque tenés al Hijo estás vivo? Pero esto es la perspectiva de Dios. El que tiene al Hijo tiene la vida. Y esto nos tiene que cargar, amados, de las personas que son nuestra familia, gente que amamos que no está en Cristo.
Cuanto más nosotros nos transformemos en una expresión de su vida, la gente va a querer esa vida, porque la gente necesita esa vida. No necesita venir a la iglesia, al venir a la reunión, como decimos, ¿no? Venía a la iglesia, a las cuatro paredes. No, la iglesia somos nosotros. Y vos fuiste a su casa a comer un asado en su mesa, llevaste la iglesia a su casa. Le llevaste la vida que la persona necesita, que es Cristo. Porque Juan lo acaba de decir, el que tiene al Hijo, tiene la vida. Ahora esta vida es eterna, o sea, es espiritual. Entonces volvemos al gráfico del diseño. Ahora, ¿qué sucede? Dios, por obra de la cruz, nos vuelve a dar vida en el Espíritu es regenerado, ¿sí? Vuelve a como se generó, regenerado, vuelto a generar, vuelve a como se había generado, y el Espíritu ahora puede volver al alma a estar bajo el gobierno, porque como vimos en el gráfico anterior, cuando el Espíritu muere, el alma se queda, el alma es un regulador que está en el medio, y el Espíritu murió, y ahora el alma ¿qué ve? Ve las realidades sociales, ve lo externo, lo temporal por los 5 sentidos, y algo siempre la gobierna, una ideología política de cualquier tipo siempre va a gobernar el alma, porque el alma fue diseñada para gobernar, para ser gobernada, para expresar. Entonces, ahora la cruz con el postrer Adán que es Cristo, por eso miren, yo me acuerdo leer 2 Corintios 5, el primer Adán y el postrer Adán. Ok, sí, Cristo el postrer Adán, ¿qué significa? El primer Adán falló, pero el postrer Adán, que es Cristo, como hombre vino y recuperó el diseño. Vine a recuperar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? Piense usted. ¿Puede explicar? Yo me acuerdo hace unos años, no podía explicar. ¿Qué es postrer Adán y primer Adán? Jesús, vine a recuperar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? Y yo rogaba que no me hagan esa pregunta porque no sabía responderla. 4 generaciones de creyentes. Consumado es en la cruz. ¿Cómo? ¿Consumado qué? ¿Qué se consumó en la cruz? Listo, terminé. Entonces ahora, cuando me muero, me voy al cielo. Pero si fuera el plan de irnos al cielo, cuando usted se une a Cristo, desaparece y se va al cielo. Pero usted está viendo que eso pase con las personas que se unen a Cristo. Acá seguimos. hasta que el Señor venga o hasta que, no sé, nos toque cambiar de domicilio y el cascarón se queda acá y la vida eterna sigue, ¿no? Pero ¿qué pasa en el mientras tanto? Entonces miren, si la salvación es espiritual, evidentemente aquí hay algo que está empezando en el espíritu. Dios regenera mi espíritu vuelve a vivir, mi espíritu vuelve a tener contacto con Dios, mi espíritu vuelve a recibir todo lo que es de Dios. Y en el diseño original, como el diseño es espíritu, alma y cuerpo, recuerden que el espíritu es el dueño, el alma es el mayordomo y el cuerpo es el sirviente. En este diseño ahora puede volver a funcionar de nuevo el espíritu regenerado, el alma gobernada y el cuerpo sano, expresando con el cascarón la realidad interna de orden, de funcionamiento según el diseño. ¿Ven que la cruz es mucho más grande de lo que nosotros imaginábamos? Necesitamos tomarnos tiempo para entender la victoria eterna de la cruz. Es una victoria tremenda, impresionante. Entonces miren los antes y después, porque esto es lo que sucede con la cruz. Antes, en Adán, estábamos muertos, destituidos de la gloria de Dios y en necesidad. ¿Usted puede identificar eso en la vida? Muertos, lejos de Dios, no sabíamos cómo hacer para llegar a Dios, nos portábamos bien, hacíamos todo y de repente cuando nadie te ve te sale el chanchullo más feo que tenés. Y siempre con esa necesidad, necesito esto, necesito lo otro. Mirá, mi vecino se compró el auto, tengo que cambiar el auto, tengo que renovar mi teléfono. Y siempre necesito algo, el alma siempre te va a poner la necesidad delante. Ahora en Cristo estamos vivos, somos vivos, vueltos al original y completos. Colosenses 2 dice, el que está en Cristo está completo en Él. ¿Completo qué significa? Al tope. No necesito más nada, no entra más nada. Porque ya estoy completo, no necesito nada. Ahora, Dios me dice, estás completo, mi alma me dice, te falta. ¿Quién tiene razón? Alguien está mintiendo. Y yo creería, no sé, usted creería que Dios no es cierto? Por eso, miren cómo necesitamos salir de la idea del concepto de estoy completo en Cristo a la realidad de vida de estoy completo en Cristo. Si el alma solo tiene un concepto, no lo va a vivir en lo cotidiano. Porque el concepto no te sirve.
Es como que yo te diga, no sabés, vivo en un lugar hermoso, muchos árboles, una calle, doblás así, llegás a mi casa, tenés un patio grande, mucho césped, la pileta, los 2 perros, y usted está escuchando conceptos, usted se imagina y dice, wow, debe ser lindo vivir en ese lugar. Una zona de casas, no hay mucho tráfico, silencio, pajaritos, y usted dice, wow, qué lindo. Ahora, si yo lo llevo conmigo y usted viene transitando en el auto, llegamos, abro el portón, entra a mi casa y ve, ¿no? ¿No es lo mismo? El concepto, y nuestros amados acá fueron con nosotros, la experiencia de vivir la realidad de estar ahí, ¿es lo mismo que el concepto o es diferente? Ahora, miren, Cristo se presenta como el camino, Él es el camino. Si yo le cuento el camino a mi casa es un concepto, si usted transita el camino es una vida. Es una experiencia. Cristo no es un concepto, Cristo es un camino, Él es el camino, yo estoy transitando el camino. ¿Ven la diferencia? Por eso nunca el espíritu religioso nos va a servir para vivir lo que Dios diseñó que vivamos, porque es una vida que se experimenta. Ahora, para eso el alma se tiene que rendir, porque la que no nos deja experimentar la vida es el alma. Sí, pero no sabes, sí, mira, fuiste amado por Dios, estás completo en Cristo, su amor, nada te puede separar de su amor. Sí, pero si yo te contara, mirá, me pasó esto, y sale el alma. Sí, pero esto, sí, pero lo otro, y estamos relativizando todo. El Espíritu lo toma. El Espíritu le dice a mi espíritu, soy hijo de Dios, mi espíritu está en reposo. Dios es mi papá. Y está Pancho así, flotando el Espíritu. Y el alma alborotada, angustiada, deprimida. ¿Puede identificar cuando el salmista dice, ¿por qué te abates, alma mía, dentro de mí? Confía en Dios, ¿ve? Alma, espíritu. Confía en Dios, la mirada a mirar lo eterno, aún es de alabarle. David decía, bendice, alma mía, se hablaba a sí mismo, bendice, alma mía, Jehová, no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Qué son los beneficios de Dios? Es todo lo espiritual, todo lo que Dios hace. Mirar, o miro el desastre o miro los beneficios de Dios. Pero este autodiálogo es permanente, usted y yo lo tenemos que tener todo el tiempo. Nuestra alma, si la dejamos suelta, se puede transformar en nuestro peor enemigo. Mire, no hay psicólogo que le pueda ayudar, ni uno bueno como yo. Bueno, modestamente, ¿no es cierto? Miren esta imagen, ¿cómo es esto? Estábamos en Dios, estábamos en la gloria, ¿sí? Adán estaba en el huerto, en un ambiente espectacular, y de repente, muerto, afuera, expulsado del huerto. Lea Génesis 3, usted va a ver que ahí Dios cierra el camino, hay un ángel que cuida la entrada, una espada prendida a fuego que guarda el camino, y esa es una palabra importante, guardaba el camino, no es que se bloqueó el camino para siempre. El camino fue guardado hasta que viniera el camino que nos mete de nuevo en el ámbito de Edén, en el ámbito Cristo. Entonces miren, Adán está muerto, está gobernado por su alma, está en necesidad, fuera de la gloria, con miedo, con temor, con escasez, sale porque la tierra ahora le produce cardos y espinos, ¿no? Y Dios le dice, mirá, ahora polvo eres y al polvo volverás. O sea, como que Dios le está diciendo, sos polvo, sos nada, fuera del ámbito y fuera del diseño. Pero ¿qué pasa? Otra vez, la cruz. La regeneración es el único camino, es la puerta de entrada, es esa puerta de Egipto pintada con sangre, de puerta para afuera muerte y esclavitud, de puerta para adentro libertad y plenitud en Dios. Miren, y ahí vemos exacto lo que es el alma y el espíritu. Para Dios, ese día, esa noche que esas familias estaban comiendo el cordero, comiendo otra vez la comida, el cordero, que es Cristo, el pan de vida, de puertas para adentro, esas familias para Dios ya eran libres y ya estaban en la tierra prometida. Pero a ellos les llevó 40 años sacarse Egipto de la cabeza. Y ahí vemos las dos salvaciones, ¿no? Es una salvación. Ahora vamos a llegar a eso. Dios ya me salvó, pero mi alma sigue funcionando como si no hubiera sido salvada. Sigue pensando como Egipto, ¿no? De donde Dios nos sacó. Fuimos trasladados de tinieblas a luz. Y nosotros seguimos pensando como si estuviéramos en tinieblas. Fuimos trasladados. Esa palabra es clave en su vida. Pégala en su heladera, en su refrigerador, en la nevera, como dicen en Centroamérica. ¿No?
trasladados, ya no estás más allá, no sos más huérfano, no estás más en tiniebla, no estás más en engaño, ahora estás en luz. No sos enemigo, sos reconciliado. No sos huérfano, sos hijo. Fuiste trasladado. Ahora, esa realidad está en mi espíritu. Pero mi alma muchas veces todavía sigue viviendo como si fuera huérfano, como si tuviera en engaño, como si estuviera en tiniebla, como si Dios no me hubiera trasladado. Entonces, ahora en Cristo, al atravesar la cruz, tenemos vida eterna y espiritual. Es espiritual esta vida, pero es la vida real. No es lo que ven nuestros ojos. Podemos ver lo que tú ves, ¿no? Como cantábamos recién. Eres tan real. Claro que es real, porque es la realidad de Dios. Y esta es la vida eterna, decía Juan 17:3, decía Jesús, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Y nos enseña, nos guía, nos ayuda en esto el Espíritu Santo. Todo Dios, la Trinidad. Esa es la vida eterna. Ahora usted entiende por qué Pablo dice en Filipenses 3 que la meta es conocerle. ¿Cuál es la vida eterna? Conocerle. ¿Ve que no hay nada que inventar? Todas las palabras en las Escrituras tienen sentido, están unidas de principio a fin. Estamos viendo de Génesis, Apocalipsis al final, siempre. Es Cristo. Ahora, vamos al punto de la salvación, porque estamos hablando de la salvación del alma. Tenemos una salvación, ¿sí? Es una salvación, pero en 2 etapas. Y algo entiendo que Alejandro les comentó el fin de semana, ¿sí? Pero la número 1, en primer lugar, la salvación es la inicial, la espiritual, la completa, cuando nos unimos a Cristo. ¿Sí? Me uno a Cristo, soy uno con Él. Pablo le decía a los corintios, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Un espíritu, empezó en el espíritu. Como vimos en la imagen recién, el espíritu fue regenerado, el espíritu fue vuelto a vivir. ¿Me va siguiendo? ¿Está muy difícil o se va entendiendo? ¿Vamos bien? Estamos silenciosos. No despierte al de al lado, vamos a seguir despacito. Es una, ¿sí? La salvación es una, pero en la primera etapa es inicial, espiritual, completa, unidos a Cristo. Aquí no participamos en nada. Dios es el que lo hace todo. Él proveyó la cruz, Él proveyó su Hijo, Él proveyó el plan, Él me despertó un día, me sacudió, usó diferentes circunstancias para que diga, wow, necesito a Dios, y yo abracé la cruz, todo lo que Dios ya había hecho. Y esta salvación es espiritual, para que usted la entienda, y ahí pongo el ejemplo de la fruta verde. Cuando usted tiene una fruta verde, ¿qué le falta a esa fruta? Le faltan los nutrientes, le falta algo que le van a agregar después cuando esté en la ladera suya o en su casa, de alguna manera mágica va a venir alguien a ponerle algo, o la fruta ya tiene todo. La fruta ya tiene todo, solo le falta madurar para que exprese todo lo que tiene adentro. Así que cuando usted se une a Cristo, un bebito espiritual que no entiende nada, ahora entró a la vida, es como si usted le pusiera un micrófono a un bebé que sale recién del canal vaginal de la mamá y le pone así el micrófono, contame qué es la vida. Él no tiene ni idea porque acaba de nacer a la vida. No es el líquido amniótico, la vida es flotar en la panza de mi mamá con un caño de comida directo y estar feliz y mi mamá me cantaba y me acariciaba. No. La vida, Él no sabe. Así es cuando nacemos en Cristo. Nacimos de nuevo a una vida que no sabemos. Por eso el fin es conocerle. La meta es conocerle, y Pablo está a 1 metro de llegar corriendo a pasar la faja, gané, y él todavía anhela conocerle. Ahora, la etapa 2 de la salvación es la reconfiguración del alma, o la salvación del alma. Es la segunda etapa, pero es la misma salvación. No es algo que Dios va a hacer, es algo que ya está hecho, solo que el Evangelio, toda la propuesta del mensaje de la cruz, de la palabra de la cruz, es que yo pueda en mi alma vivir la misma realidad que ya la tecnología de la cruz puso en mí. El Evangelio tiene como fin provocar en nosotros la madurez, que es ver en nuestra alma cada día la realidad de la obra de la cruz en nosotros. La salvación no es morir e ir al cielo. Esa es solo la frutilla del postre, la cereza del pastel.
Eso ya es un hecho. Me uní al Señor, me hice uno con Él, en mi espíritu está todo resuelto, está todo en paz, todo en estado de reposo, porque hay salvación, opera la salvación. Ahora mi alma necesita ser salvada todos los días, para evidenciar en lo cotidiano lo que ya está en mi espíritu. No se asuste que ahora lo vamos a ir entendiendo cada vez un poco más. Ahora, no se puede reconfigurar el alma sin la regeneración. Yo quiero agarrar cualquiera que cruza por la vereda y Dios no está en su vida, no está en la ecuación, está muerto, y lo siento acá y le quiero empezar a mejorar el alma y a enseñarle a ser mejor persona. Es como maquillar un muerto. Es agarrar al zombie de la película, lo trajiste, lo sentaste, lo bañaste, le pusiste una camisa blanquita, lo peinaste bien y lo soltás y el tipo va al zombie, se va a ir a comer lo que se le cruce. Para que Dios pueda hacer una reconfiguración en nuestra alma, tenemos que experimentar la regeneración, tenemos que experimentar el nuevo nacimiento, tenemos que experimentar la obra de la cruz. Si no hay espíritu regenerado, no hay posibilidad alguna, no se enseña al hombre viejo. Un hombre muerto no se mejora. No puedo discipular un muerto. El discipulado consiste en transmitir vida, no conocimiento. Porque en la configuración del alma tenemos muchas ideas a veces distorsionadas. No, Dios va a hacer que todo funcione bien según lo que a mí me parece, yo quiero, voy a cambiar el auto. No. Podés estar pasando una situación adversa, pero esa situación va a colaborar según su propósito, porque algo Dios está haciendo en eso. ¿Y qué es lo que Dios está haciendo? Porque a lo que Dios conoció de antemano también los predestinó, o hay un predestino. Esto es para todos. No es que Dios dijo, este sí, este no, este sí, este no. No, hay un predestino que es para que todos sean transformados según la imagen de su Hijo. Ahora, el que lo toma, abraza la cruz, lo quiere, experimenta esto. El que no, por decisión propia, decide no entrar en este predestino. Predestinados a ser transformados según la imagen de su Hijo. Miren, cuando alguien le pregunte, ¿dónde está Dios? Y mira cómo está el mundo, y mira la pandemia, ¿qué es lo que Dios está haciendo? Usted tiene que tener muy claro lo que Dios está haciendo. Dios está haciendo una sola cosa: transformarnos a la imagen de su Hijo. Porque tiene un plan, por eso empieza en nosotros, empieza en nuestro espíritu, como vimos en las imágenes recién. La regeneración hace vivir nuestro espíritu, la obra de la cruz instala toda la realidad de Dios en mi espíritu, y esa tiene la tecnología para operar en mí y que Cristo crezca en mí para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Empieza en mí, pero automáticamente me mete en el cuerpo. Y nos pasa, como le decía recién, podemos hacer varios kilómetros de casa o irnos a miles de kilómetros y encontrarnos con hermanos, identificar que somos parte del mismo cuerpo. Porque vemos el aumento de Cristo en nuestros hermanos. Lo que nos une es Cristo. Hay evidencia escritural, como lo estamos viendo, de principio a fin. Podemos explicar el plan, podemos explicar el Cristo, podemos entender lo que Dios está haciendo. Y es cristocéntrico. Dos características para identificar si algo viene de Dios o no. Es escritural, no bibliocéntrico, porque no es lo mismo la bibliolatría, estoy inventando una palabra, que escritural. Es escritural, está registrado en los códigos, en las escrituras, por diferentes autores inspirados por el Espíritu, el plan eterno de Dios con la centralidad de Cristo. Tiene que ser escritural, tiene que ser cristocéntrico. Cuando usted encuentre que no le damos pan de vida, no le damos algo escritural ni cristocéntrico, huya. Cierre póngale pausa al YouTube. Pero cuando podemos identificar que estamos comiendo el pan, que nos provoca, nos trae al orden, nos da ese alimento que nos nutre, nos abre los ojos, nos lleva al diseño, podemos explicarlo por las Escrituras, nos une a nuestros hermanos, estamos en el plan de Dios. Dios quiere que todos seamos transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea mucho, el primogénito entre muchos hermanos, miles en todo el mundo. Pedro dice lo mismo en otras palabras: Dios está edificando un templo compuesto por piedras vivas en todo el mundo. Así que Dios tiene un predestino para todos. Dios busca la formación de su Hijo en nosotros. Es el principal objetivo de Dios, y abordar el ser integral, espíritu, alma y cuerpo, comienza en el espíritu. Esto no puede suceder si yo tomo cualquier parte de mi vida. No, Dios empieza en mi espíritu, porque el orden es espíritu, alma y cuerpo. Y termino esta primera parte con esto. Por diseño,
El alma, la mente, la voluntad y las emociones es la parte operativa en el propósito eterno. Así como en nuestra vida, el alma es como el motor, ¿no? La computadora, ¿no? Que le da la orden al cuerpo de cómo funcionar. El alma está en el medio, es como un regulador. O va a mirar la realidad del espíritu, o va a mirar la realidad temporal. O va a mirar la realidad eterna, o va a mirar la realidad temporal. Por eso Pablo dice en 2 Corintios capítulo 4, no nos fijamos en lo que se ve, sino en lo que no se ve. Porque lo que no se ve es pasajero, pero lo que se ve es pasajero, pero lo que no se ve es eterno. ¿Van entendiendo? Qué claro que está. Así que el alma fue diseñada para expresar el propósito eterno. ¿Se acuerdan de Génesis 1:26? Haré al ser humano a mi imagen y semejanza para que gobierne, para que me represente. Ser su imagen es expresar, darlo a conocer. Así que el alma fue diseñada para eso, para expresar el propósito eterno. Y ahora vamos a meternos en el